Había una vez un violinista llamado Samuel Avendaño que provenía de una familia acaudalada y reconocida. Su abuelo fue un talentoso violinista cuyas interpretaciones habían sido acompañadas por las grandes orquestas sinfónicas en todo el mundo. El extraordinario músico tenía un gran afecto por su nieto y solo a él le interpretaba melodías en privado para entretenerlo. El tiempo pasó y de anciano, el abuelo murió en el estudio mientras practicaba el instrumento. En su testamento, luego de hacer las reparticiones pertinentes, dejó claro que su violín, compañero de muchos años, sería entregado como herencia a su nieto Samuel, esperando que éste supiera valorarlo. Samuel, luego de la muerte del músico, se vio obligado a tocar el violín por su familia. Aunque tenía talento y avanzaba rápidamente, nunca sintió amor por el instrumento. Para él, el violín era un recordatorio constante de las expectativas ajenas y de los sueños que no eran suyos. Nunca entendió por qué su abuelo no le diera sus primeras lecciones. Nunca le dijo que fuera músico. Solo la familia, después de muerto el virtuoso, lo obligaron a la fuerza a interpretarlo y a desarrollar su talento. Con el tiempo y ya adulto, su odio creciente por el instrumento evolucionó tanto que decidió sin más determinación que venderlo. Recibiría cualquier precio con tal de salir de él. No quería saber más nada de la música ni de instrumentos frotados. Lo vendió a un mercader árabe que compraba y vendía cualquier cosa, haciendo lo imposible para adquirir sus mercancías por pocas monedas y luego sacarle algún provecho que justificara la negociación. Una tarde, en el café del boulevard de la calle principal, estaba sentado un anciano muy tranquilo y sereno. Era Antonio Avendaño, el hermano de su abuelo. Se reconocieron y se saludaron. En la conversa, su tío le habló de lo grande que era su abuelo, pero que también el violín que ejecutaba era una valiosa joya construida en 1920 por un muy reconocido luthier italiano de Cremona, y que se lo habían otorgado como premio por haber ganado uno de los más grandes festivales del mundo. Le preguntó por el violín y Samuel no supo qué responder. Apenado y sorprendido, Samuel se despidió dándole un fraternal abrazo y se alejó apresuradamente. El nieto no sabía que aquel violín, heredado de su abuelo, era una joya antigua, un instrumento de un valor incalculable. Samuel vendió el violín por una suma irrisoria, ya que la joya la consideró en su momento una carga muy pesada. El comerciante vendió el violín a un músico muy pobre, por algo más que el árabe lo había adquirido. Observando la madera, interpretando y viendo la etiqueta, el músico descubrió la verdadera naturaleza del instrumento y lo subastó por una fortuna. Fue adquirido por el director de una orquesta sinfónica y lo guardó como una reliquia. Ahora el violín era una joya guardada en una vitrina y era intocable. La noticia llegó a Samuel, quien, al darse cuenta de su error, sintió un profundo remordimiento. No solo había perdido un objeto valioso, sino también un legado familiar que ahora entendía que era parte de su vida. Samuel decidió que haría cualquier sacrificio necesario para recuperarlo. Vendió todo lo que tenía: su casa, coche, muebles, incluso algunos recuerdos personales que le dolió dejar ir. Ahora su corazón estaba lleno de esperanza, pero lloraba incansablemente pensando en su abuelo.
Con el dinero recaudado, viajó a una ciudad donde descubrió que el director estaría con su orquesta. Llegó al recinto y, sentado en la escalinata, esperaba pacientemente en la salida trasera del teatro, sosteniendo una vieja fotografía en la que su abuelo aparecía sosteniendo el violín, sonriendo bajo un árbol. Cuando finalmente salió el director, Samuel lo abordó con respeto y humildad. Luego le explicó la historia del violín. El director, al principio, permaneció en silencio. Miró la foto, reconoció con asombro al gran músico legendario y luego se fijó en el rostro de Samuel. Y finalmente, luego de mucha reflexión, confesó que entendía lo que significaba un objeto así. Sin embargo, también le explicó que el violín era invaluable para él como músico y director de orquesta. Samuel, sin rendirse, le ofreció todo el dinero que había reunido. «Esto es todo lo que tengo», dijo Samuel, con la voz quebrada, «pero no puedo ponerle precio a lo que este violín significa para mí y para mi familia». Conmovido por la sinceridad y la determinación de Samuel, el director de orquesta tomó una decisión inesperada. «No puedo quedarme con algo que tiene tanta historia y significado para otra persona», dijo finalmente. «Pero debo recuperar lo que pagué por él, y además hay una condición. Consérvalo contigo hasta que su madera ya no quiera sobrevivir y no tenga más sentido su existencia. No se lo des a nadie, solo quémalo y esparce sus cenizas sobre la tumba de tu abuelo». Con lágrimas en los ojos, Samuel aceptó y sostuvo el violín nuevamente en sus manos por primera vez en años. Ahora, sin hogar ni posesiones, Samuel se refugió en la estación de ferrocarriles de la ciudad. Allí, con el violín en sus manos, comenzó a tocar para los transeúntes. Al principio lo hacía por necesidad, para ganar unas monedas y sobrevivir. Con el tiempo, Samuel empezó a redescubrir el poder de la música y el vínculo que tenía con el abuelo y su instrumento. Cada nota que tocaba parecía contar su historia, una mezcla de arrepentimiento, redención y amor tardío por su violín. Aunque Samuel nunca recuperó su antigua vida, encontró en la música un propósito. Se convirtió en una figura conocida en la estación de los trenes, donde su música llenaba de emoción a quienes pasaban. Así, el violinista que una vez odió su instrumento, terminó dedicándole su vida por completo, demostrando que incluso los errores más grandes pueden transformarse en oportunidades para comenzar